¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Cuando ya solo faltan 2 semanas y media, para la elección del próximo 6 de junio, empezó la temporada de declinaciones. Los candidatos a las gubernaturas de Sonora, Tlaxcala y Sinaloa, de Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Solidario y el Partido Verde, respectivamente, pusieron fin a sus campañas y llamaron al voto por candidatos de otras fórmulas. Veremos cómo lo ve la mesa de hoy. El futuro del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, sigue en veremos. Un ministro de la Suprema Corte desechó la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador del PAN y la Fiscalía General de la República pide al ministro de la Suprema Corte que recule. Mientras esto pasa, el gobernador sigue despachando en su estado. Esta noche retomamos la discusión. Y Morena acusa a Silvano Aureoles, el gobernador perredista de Michoacán, de meter las manos en el proceso electoral y de amenazar a sus candidatos en el estado. ¿Procederá esta denuncia? ¿Actuará la autoridad electoral? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer Ricardo Burs Castelo dijo que apoyará al priista Ernesto Gándara para que logre vencer al candidato de Morena, Alfonso Durazo, en su carrera por el gobierno de Sonora. Pero Burs es candidato de Movimiento Ciudadano, que de plano dijo que no apoyaba esta decisión. Este no fue el único partido sorprendido por la declinación de alguno de sus candidatos. También le pasó al Verde y también le pasó al Partido Encuentro Solidario. Veamos el contexto. Este lunes, Ricardo Burs Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, informó que apoyará al aspirante postulado por la Alianza Va por Sonora, el priista Ernesto Gándara. En un comunicado, Burs llamó a la unidad de Sonora para apoyar el triunfo de Gándara frente al candidato de Morena, Alfonso Durazo. Hermano de Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, Ricardo Burs fue miembro del PRI y presidente municipal de Cajeme entre 2000 y 2003. En 2019, renunció al priismo señalando que no había apertura a la militancia. Un año después fue postulado por Movimiento Ciudadano. Este partido emitió un comunicado señalando que no comparte ni apoya la decisión de Burs e insistió en que no hará coalición con otros partidos. Este domingo, la candidata del Partido Encuentro Solidario al gobierno de Tlaxcala, Liliana Becerril Rojas, declinó a favor de la candidata Anabel Ábalos de la Alianza Unidos por Tlaxcala, formada por PRI, PAN, PRD y PAC. El dirigente nacional del PES, Eric Flores, calificó la declinación como una desfachatez. El PES había acordado que ninguna de las personas presentadas a una candidatura declinaría. En Sinaloa, el candidato del Partido Verde a la gubernatura declinó por el candidato de la Alianza Morena Partido Sinaloense Paz. También el candidato a la alcaldía de Mazatlán declinó a favor del aspirante de Morena y Paz. El Partido Verde informó que desconocía cualquier tipo de acuerdo hecho por el ex candidato y postuló a un nuevo aspirante. Punto y contrapunto. Primer punto para discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves, Estefanía Veloso, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, qué gusto saludarlos. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida. Muy bien, un gusto saludarlos a todos. Y hoy nos acompaña nuevamente Víctor Espíndola, él es consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Bienvenido. A ver, ¿con quién empiezo? Porque ahora sí que estamos viendo esta temporada de declinaciones y creo que la que ha resultado mediáticamente más ruidosa es la de este candidato de Burs allá en Sonora. ¿Cómo lo ves? Vamos a empezar contigo, Estefanía, porque está empezando este tema que de cierta manera pues hay partidos que se están uniendo, digamos, para tratar de afectar el resultado electoral con respecto a Morena, en este caso. Pero hay otros también de mucha sorpresa en donde de repente pues, se quedan sin candidato. ¿Qué pasa para los partidos? ¿Cómo ves este hecho? ¿Se vale o no se vale? Pues se vale si de manera personal lo que el candidato decide, como el caso del candidato de Movimiento Ciudadano, es pues desnudarse y mostrar en realidad dónde está su intención política electoral y que es en esta coalición todo contra Morena para ganar y vencer a Morena, y no porque tenga un proyecto político, ni siquiera porque le interese que crezca su partido. Es lamentable para Movimiento Ciudadano que uno de sus candidatos les haya pues jugado de esta manera, pero tampoco me sorprende porque pues al MS se le dice el pan sin gluten en muchos estados por muchas razones. Pero la declinación como figura no existe, no hay ninguna opción legal que les
permita a los candidatos o a las candidatas decir, bueno, yo ya no quiero participar en la contienda, tengan mis votos, se los transfiero a esta candidatura. Eso no existe y eso no puede pasar. Ha pasado en la historia, evidentemente, en varias candidaturas donde alguien dice, bueno, yo les pido que voten por tal persona. Lo cierto es que modificaciones en las boletas ya no se pueden hacer. 30 días hábiles antes de la campaña pueden renunciar las candidatos y candidatas y el partido podrá poner un candidato o candidata nueva si así lo desea, que evidentemente será el caso de Movimiento Ciudadano. Por ahora, este candidato muy probablemente aparezca en la boleta por los tiempos en los que nos encontramos y pues lo que va a pasar es que los votos que vayan para Movimiento Ciudadano implicarán algún tipo de porcentaje para los congresos locales o algo así que tenga que ver con la representación del partido. Lo que nos dice, creo que más complejo es cómo se están poniendo ya los calores políticos y vamos a empezar a ver fuera máscaras. Es muy interesante ver las declinaciones porque ni siquiera merece la pena contender, ni siquiera les importa no solo abonar a su partido, sino en el caso de otros partidos mantener mínimo el registro y estar ahí en la boleta. Evidentemente no es algo que se pueda hacer de manera electoral legalmente, pero pues nos dice mucho de qué es cómo se están acomodando las cosas mínimo en Sonora y también nos dice que pues tienen un montón de miedo a perder y eso va a ir pasando en muchos otros espacios. Los que llaman la atención son los de las gubernaturas porque pasa en candidaturas de legislatura o candidaturas locales, pero no es tan común tampoco. A mí me parece de risa, la verdad, y pues muy mala suerte para Movimiento Ciudadano que en este momento le pasen estas cosas, ¿no? ¿Te parece de risa también a ti, Víctor, o te parece una amenaza real electoralmente para Morena, por ejemplo, en en el caso de Sonora? ¿O qué decir también de los otros casos, en Tlaxcala, en donde también pasó lo mismo? Pues en realidad es parte de la normalidad electoral. Las elecciones son en todo caso un mercado de valores en donde hay marcas, en donde hay productos y conforme avanza una contienda evidentemente hay productos o hay marcas que suben de precio o bajan de precio en términos políticos y justo estamos en el momento, en las últimas 2 semanas, ya después de los últimos debates, cuando viene esta etapa de llamado al voto, cuando viene una etapa de comunicación en la que se tiene que generar la percepción de triunfo. Para eso son la publicación de las últimas encuestas y justamente para eso también son estas declinaciones, para incidir ya en el último momento sobre esta percepción de triunfo para ciertos actores de la contienda. Entonces es parte de la normalidad. En el caso de Sonora me parece que está por verse, como bien lo decía Estefanía, los votos, además de que no existe esta figura jurídica de la declinación, tampoco los votos se transfieren de manera automática y habría que ver qué tanto esos 11 puntos que tenía Burs pueden transferirse a la alianza. Lo cierto es que en términos ideológicos el Partido Movimiento Ciudadano está más afín a la agenda de Morena, entonces en una de esas le resulta contraproducente haber declinado y que estos votos no se transfieran a la alianza. Lo vimos, por ejemplo, en Nuevo León, en donde no hubo una declinación, pero sí hubo una caída de la candidata de Morena fuerte después de este video, y los votos que tenía Clara Luz no necesariamente se fueron a favor de la alianza, sino que caso contrario hacia Movimiento Ciudadano. Entonces, en términos ideológicos y de afinidad, vamos a ver qué pasa con estos 11 puntos, y lo cierto es que a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no le cayó nada bien esta noticia, porque en juego para este partido pues está el registro tanto a nivel local como a nivel nacional, y la apuesta era pues generar un posicionamiento de marca suficiente para lograr este objetivo, de tal manera que independientemente de que pongan a un candidato emergente, pues va a ser complicado que puedan mantener los mismos números de preferencia. Ahora, lo que sí creo, me parece, en términos de la democracia mexicana hace falta, como ocurre en otras democracias, es que en términos pragmáticos, estas alianzas y estas declinaciones y estas apuestas o la asignación de valor a una marca o un producto, pues es normal, pero tendría que hacerse con mucha transparencia. Hablar, como por ejemplo en España, en Madrid, de alianzas que se dan en último momento y que son válidas para construir gobernabilidad o alcanzar propósitos políticos. De acuerdo. Ahora,
y habla bien Alejandro, Víctor, de marcas políticas, pero por ejemplo hay partidos que en efecto pues perdieron el registro, ¿no? El Partido Encuentro Social, por ejemplo, ahora Encuentro Solidario, pero también esa marca, porque sigue utilizando además las siglas PES, pues también pierden candidaturas de algunos que declinan también. ¿Qué pasa con todo este mercado? Digamos, hay quien, el Hugo Eric Flores le llamó una desfachatez, pero pues Víctor parece decir, pues sí, pues es una realidad. ¿Cómo lo ves? Pues son franquicias, ¿no? Que se rentan y ante un sistema de partidos muy cerrado, donde es muy difícil ir bajo candidaturas sin partido, pues es natural que estas cosas sucedan. Pero yo creo que el fenómeno más importante es el de Sonora, en el caso de Burs, porque aquí sí es fuera máscaras, ¿no? El Movimiento Ciudadano que se planteaba como esta tercera vía, haciendo alusión al concepto planteado por Tony Blair en Inglaterra, supuestamente para trascender el liberalismo y el socialismo en una especie de democracia liberal con sentido social, y que terminó apoyando las incursiones bélicas de George Bush en Irak, por cierto. Bueno, pero haciendo esta alusión de la tercera vía, pues vemos que no es tal, que realmente dicen con el PRI y el PAN ni a la esquina, pero ¿para qué quieren ir a la esquina aliándose con el PRI y el PAN si pueden postular a los candidatos resentidos, recientemente expulsados de esos partidos o enojados porque no les dieron la candidatura? Y en los casos en donde Movimiento Ciudadano es más competitivo, que es Campeche y Sonora, pues es precisamente por candidatos recientemente escindidos de los partidos que ahora van en coalición. Yo creo que Movimiento Ciudadano en este momento es un partido joven, está como en una etapa de adolescencia, en esta etapa experimental de conocerse, de conocer su identidad, y surge como un partido pues satelital al priismo auspiciado desde el poder con Fernando Gutiérrez Barrios, y de esa escuela, de esa corriente surge. Posteriormente transita hacia una alianza con Andrés Manuel López Obrador, y bueno, con Cuauhtémoc Cárdenas y luego con Andrés Manuel López Obrador, en todas las elecciones, salvo en las que gana, también un poco ahí de mala suerte. Posteriormente creo que comete su error más garrafal en su historia, que es aliarse con el Partido de Acción Nacional, en donde pierde toda la credibilidad de la opción socialdemócrata que se planteaba, y hoy pues van solitos diciendo que ni con el PRI ni con el PAN ni en la esquina, pero ya vemos que están postulando a estos excandidatos. Ahora, como bien decía Víctor, hay sumas que restan y no necesariamente hay transferencias en automático. De hecho, no hemos documentado, que yo tenga memoria, un fenómeno en donde hay una cargada, que hay una disciplina de voto y las declinaciones de los candidatos se vayan también en el porcentaje equivalente, ¿no?, de intención de voto a quien se suma. Y también en un consejo no solicitado a Gándara, pues que sí tenga mucho cuidado con estos aliados, porque si traicionaron una vez, traicionan dos veces. Y la verdad lo que hizo Burs con Movimiento Ciudadano fue bastante grosero. A Dante Delgado, que fue quien lo promovió ahí adentro, pues le avisó con 5 horas de anticipación de su salida. Entonces, pues que con esos aliados Gándara tenga un poco de cuidado. Claro. Aurora, ¿cómo lo ves tú? Al PAN creo que no le ha ocurrido esto hasta ahorita. No, de hecho, bueno, o sea, coincido con lo que se ha dicho en la mesa de que no es un fenómeno nuevo, que pues es normal en este tipo de procesos, y también un poco en lo que decía Alejandro, ¿no?, que este tipo de declinaciones no siempre garantiza los triunfos electorales. Lo que sí es que este caso particular de Burs en Sonora sí es significativo por el 11% de intención de voto que también se había mencionado, porque sí puede tener una relevancia significativa en cambiar los resultados del proceso electoral, y abonándolo desde una perspectiva de hacer un voto útil en ese sentido. Y también es interesante ver un poco la propia postura de Gándara en el tema del contexto, ¿no? Lo que él menciona recientemente en las declaraciones, ¿no? Para él, Abel Murrieta fue ejecutado porque tenían miedo a que llegara un hombre preparado, un hombre que sabían que iba a acabar de verdad con la delincuencia que se ha apoderado y se ha encarnado en las instituciones del Estado. Y un poco siento que mucha de la motivación por la que toma esa decisión de declinar es en ese entendido, pensando con esas motivaciones, y es un elemento también interesante a considerar dentro de esta postura y esta decisión de Gándara al respecto. También otra cosa que surge dentro de esta cuestión de las declinaciones de candidaturas es esta acusación que surge de la dirigencia
mayoría de redes sociales progresistas donde acusan a Morena la compra de candidatos, donde mencionan que se están ofreciendo entre 300,000 y 5 millones de pesos para la compra de candidatos y hasta para las estructuras electorales de este partido, que puede verse por dos aristas. Una, la propia acusación que se mete, y la otra, pues como una especie de patada de ahogado de ese partido que pues es tan chiquito que quizás pierda hasta el registro en este proceso electoral, y la única forma de sobrevivir es tratar de desligarse de Morena, aunque sabemos que es parte de sus partidos satelitales. Y en ese sentido también es interesante, digo, ya que se habla de tanta reciclado de políticos de otros partidos políticos, pues creo que Morena es el que más ha reciclado, ¿no? Tiene expanistas, expriistas, experredistas, tiene de todos. Entonces, pues y le ha salido ahí también mal, siento que es un tanto incongruente esta parte de mencionar. Que se convierten en partidos que pero buscan todos los votos, ¿no? Catch-all parties, que es como se dice. Exactamente. Entonces, pues ahí también como ponerlo sobre la mesa ese aspecto, ¿no? Sí, y que entonces al final acabas teniendo toda una mezcolanza de distintas ideologías y al final no acabas abanderando una bien, sino todas mal. ¿Alguien quiere hacer un comentario final sobre este bloque o nos vamos a la pausa? Alejandro, te oí como con ganas, a ver. No, y que le fue re mal en Morena, ¿no? Yo creo que la moraleja después de los fenómenos de Lili Telles, de Germán Martínez, de Gaby Cuevas, pues no es tropezar con la misma piedra, pero lamentablemente en política se tropieza y varias veces con la misma piedra. Bueno, Germán ahí sigue, ¿eh? Sigue siendo senador y hasta a veces toma posturas más progresistas que algunos de Morena. Sí. Cuevas, pues creo que está de beca. ¿Quién más mencionaste? Cuevas y Lili. Ah, y Lili, bueno, Lili sí ya se fue a otro partido. Pero bueno, le mando un beso a mi amiga Lili. Hacemos una pausa y al regresar, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. No a lo leguleyo. Con estas palabras, el presidente López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia resolver la situación legal del gobernador de Tamaulipas. ¿Qué lectura dan las y los panelistas del martes a la resolución hecha por el ministro González Alcántara? Con esto regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Vaya controversia la que sigue generando la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras algunos consideran que la reciente decisión del ministro González Alcántara de desechar la controversia constitucional presentada por el Congreso de esa entidad significaba la pérdida de fuero, el fuero se conservará en tanto siga siendo gobernador. Pero la Fiscalía ya promueve un recurso para tratar de revertir esto. Veamos el contexto. El viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. El ministro señaló la notoria y manifiesta improcedencia de la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas y archivar el expediente como asunto concluido. Este lunes, la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para que el máximo tribunal determine si la decisión del ministro González Alcántara se desestima, y el presidente López Obrador pidió al máximo tribunal resolver el tema con claridad y sin ambigüedades. Hace 2 semanas, la Cámara de Diputados declaró al lugar el proceso contra el gobernador de Tamaulipas por su probable participación en 3 delitos, pero el Congreso tamaulipeco declaró improcedente el desafuero y aprobó interponer un juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. La decisión del ministro Alcántara Carrancá significa que no hubo materia de controversia al considerar que el Congreso de Tamaulipas definirá si Cabeza de Vaca conserva o no el fuero. La Fiscalía General de la República acusa al gobernador de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir. Ya lo hemos tomado a lo largo de las semanas en esta mesa. Pues evidentemente parece que esto no tiene fin. A ver, hay varios puntos a discutir. Por un lado está, y hoy no tenemos, bueno, sí, Veloz, abogada, pero te di la palabra primero a ti, entonces déjame escuchar a alguien más, porque primero habría que entender un poco los alcances, dónde está la controversia, digamos, entre la Fiscalía y el juez González Alcántara, pero por otro también está el tema político. El tema político es que hay quien decía, no, es que el Poder Judicial ya está subordinado a Morena.
pues seguimos viendo todavía a un Poder Judicial que está tomando decisiones que no gustan al Ejecutivo, que no le gustan a la 4T y que incluso van en contra. Lo vemos también con la ley de hidrocarburos, con el padrón de telefonía celular y ahora con este caso del gobernador de Tamaulipas. ¿Qué decir, Víctor? A ver, empiezo contigo. Bueno, pues en términos jurídicos está claro que Cabeza de Vaca tiene fuero, así lo determinó pues el soberano del pueblo tamaulipeco que desde luego está representado en el Congreso local y pues el Poder Judicial pues ha determinado que no hay lugar porque sigue el desafuero. Entonces, evidentemente en términos jurídicos está claro, aunque el presidente ayer estaba confundido, hoy parece ser que ya le explicaron con mayor detalle cómo estaba el asunto. Las implicaciones también me parece que son en términos de varias aristas, como bien lo señalas. El punto electoral me parece que resulta fundamental porque curiosamente en Tamaulipas, aunque no hay elección para la gubernatura, lo que sí hay es para las alcaldías y ahí estamos viendo un fenómeno interesante que a pesar del escándalo, a pesar de las acusaciones me parece fundadas en contra del gobernador, pues el PAN ahí avanza y avanza contra los pronósticos de dominio de Morena como en otros estados. Me parece también curioso que la hermana, la prima del gobernador, Pilar Gómez, quien aspira a ser alcaldesa de la capital, a pesar de tener también muchos escándalos que tienen que ver con drogas ilícitas, que tienen que ver con familiares que están inmiscuidos en estos temas, con sospechas también de delincuencia, pues esté por de Morena. Entonces, en términos electorales, pues evidentemente ahí hay un fenómeno extraño en el Estado y habría que ver también cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Pero justo el fenómeno que estamos viendo de utilizar la justicia, aunque hay fundamentos, pues fue a partir del 21 de abril cuando justamente se empiezan a juntar en preferencia e intención de voto Morena con el PAN. Entonces ahí también está este señalamiento de cómo se está utilizando la Procuración de Justicia para efectos político-electorales, aunque en este caso con un fundamento muy puntual y muy claro. De tal manera que por otro lado, otra lectura que también yo le veo es esta opinión de la Secretaría de Gobernación en donde asegura que sí procedió el desafuero. Y vaya, pues entonces hay contradicciones por todos lados, incluida la contradicción de la promesa incumplida de Morena, que no quitó el fuero, como claramente lo estamos viendo en este caso, o en el diputado acusado de pedofilia. Aurora, ¿cómo lo ves? Elementos los que hay que tomar aquí en consideración. Una, primero, la postura de la Corte fue, bueno, de este ministro fue muy clara, sigue teniendo fuero y responde a el espíritu legislativo original de la reforma de 1982 al artículo 111 constitucional, que hacía referencia al fuero constitucional, que dice, por lo que hace a servidores públicos locales que gozan de fuero, la resolución de juicio de procedencia se comunicará a la legislatura local correspondiente para que proceda como corresponda en homenaje a la autonomía de los estados y al respeto del pacto federal. Esta es, digamos, la intención de esta reforma en tema de fuero constitucional y al mismo tiempo dentro de las cosas que se deben de analizar, una es que obliga a una nueva legislación en la materia y obliga a que haya una mayor claridad en cómo se van a resolver este tipo de casos, porque pues sí, sigue habiendo, digamos, esta serie como de falta de precisiones en cuanto al proceso y también existe una laguna porque nunca se había dado un proceso así, ¿no? La gran interrogante sería, creo ahora, saber cuál sería ese papel del Poder Judicial en este tipo de casos y la otra que también se me hace penoso la postura y las declaraciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que o no conoce el proceso o si lo conoce es un proceso deficiente el que tiene ella, y en ese sentido su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere decir que ella tuvo una tendencia particular a la hora de hacer sus posturas y sus votaciones. Y lo que queda claro con este caso es que se trata de una vendetta política en el marco de un proceso electoral en el que Morena ha descubierto que pues las cosas no las tenían tan ganadas como ahora y pues casos como el de Tamaulipas, como el de Nuevo León están siendo usados en este sentido. Y queda claro pues que el presidente sigue actuando al margen de la ley usando todo el
aparato gubernamental, incluida la Fiscalía General, para atacar a sus opositores, y eso es algo que también debe revisarse, y otra vez poner la mano, o bueno, el punto sobre el seguimiento del procedimiento, porque resulta que todos los elementos por los que se les juzgaba solamente está la cuestión fiscal, ninguno de los otros acusaciones han procedido, entonces también es el tema de pues que si se van a hacer juicios que se hagan conforme al procedimiento de la ley y no, más bien dicho, señalando directamente a las personas, haciendo filtraciones mediáticas sin abrir carpetas de investigación y sin hacer procedimientos conforme a derecho, que creo que ese es también uno de los puntos aquí a señalar y en los casos que hemos discutido en últimos días en esta mesa. Alejandro, ¿qué opinión tienes de esto? Y además también, pues al presidente cada vez le gustan menos las decisiones de muchos de estos ministros o de muchos de estos jueces, ¿no? Oye, pero yo quiero reclamarte, creo que desde las ciencias sociales tenemos mucho que decir del derecho, porque desde luego hay excelentes, extraordinarios abogados constitucionalistas, pero también hay una tendencia muy amplia de abogados que no reflexionan el derecho, no lo razonan, sino lo memorizan, y muy formal, es una visión muy formalista de la aplicación literaria de la ley. Y creo que una de las fallas en todo este vericueto, pues comienza con cómo se comunica lo del ministro Alcántara. Parece que es una esfinge el Poder Judicial y los iniciados se tienen que pues interpretar lo que quiso decir el oráculo. Cuando pudo haber dicho, sí tiene desafuero o ya no tiene desafuero, no, declaramos improcedente la consulta de acción de inconstitucionalidad, pero a la vez, no, díganos sí o no, así de sencillo. Creo que desde ahí parte el error y efectivamente hay una ambigüedad en el artículo 111 constitucional porque en algunas partes dice las declaraciones de la Cámara de Diputados son inatacables y luego dice hay que notificar a los congresos locales para lo que corresponda y esa es la ambigüedad en donde se están colgando. Aquí yo también diría que hay un problema de jurisdicción territorial. En cuanto pise fuera de Tamaulipas, pues este señor ya perdió el fuero a nivel federal, ¿no? Si acaso lo tuviera, pues sería en su estado, pero es que los estados miembros de la federación se subordinan a la federación y no a la inversa, no son países soberanos y el pacto federal es ceder ciertas facultades y solo legislar en aquello que expresamente lo permite la Constitución nacional. Ese es el precio de ser parte de una confederación y el artículo que regula los juicios de procedencia y de desafuero es el artículo 111 constitucional. Pongo de ejemplo dos casos, el de Bonilla cuando quiso prorrogar su mandato y esto lo autorizó el Congreso local de Baja California y definitivamente la federación dijo, pues no puedes por más que tu Congreso te diga esto. Y el de Andrés Manuel López Obrador con el desafuero de 2004, en donde no hubo estos argumentos leguleyos para desconocer efectivamente que la Cámara de Diputados le había quitado su fuero. Entonces creo que en todo este vericueto nos estamos enfocando muchísimo en lo procedimental, en los formalismos de la ley, sí. Y esto está encubriendo el verdadero problema de fondo, que es la narcopolítica. Hay que entrar al fondo del asunto. Sería vergonzoso seguir encubriendo a través de estos debates procedimentales que este señor está acusado en México y en Estados Unidos de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de fraude fiscal. Y no podemos ser artífices o cómplices de la impunidad. Ojalá, qué bueno que ya se acabe el proceso electoral para que ya no estorbe y entonces sí inicien estos procesos penales y que se sepa que no hay gobernante, no hay persona por más poderosa que sea y que quien la hace, la paga. Claro, y que formalmente está acusado, no hay ningún juicio todavía, hay que también defender la presunción de inocencia, ¿no? O sea, esperemos... Pero hay investigaciones en curso del Departamento hay investigaciones de Justicia en Estados Unidos, de la Unidad de Inteligencia Financiera aquí y de la Fiscalía. Pero no hay ninguna ya todavía... El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya salió a decir que no tenían acusaciones y está ahí el boletín de... No acusaciones, investigaciones. Investigaciones. Y de hecho pidieron información a la Fiscalía Mexicana. Claro, pero mientras no haya un juicio, mientras no haya una sentencia, la persona sigue siendo, se presume inocente, ¿no? Exacto, entonces que vaya, que la Fiscalía presente sus pruebas al Poder Judicial y esta persona se enfrente a un juicio justo. Y en el Poder Judicial, fíjate, los tres poderes tienen que concurrir, el legislativo quitándole el fuero, digamos, la Fiscalía ahora autónoma haciendo las investigaciones, pero tendrá que ser un juez del Poder Judicial quien emita si es responsable o no. Claro. Finalmente, ahora sí, la abogada Veloz, después de haber escuchado la discusión política, a ver, díganos. No, desde luego coincido con lo que decía Alejandro, que hay una parte de las abogadas, de mis colegas,
que son muy duros en su manera de interpretar la ley, y lo hemos visto, y hay ministros y ministras que no escapan de esto. Lo cierto es que me gustaría empezar por qué fue lo que dijo el ministro. Lo que dijo el ministro es que no había controversia constitucional porque no hay tal, porque no es una ley inferior tratando de sobreponer una ley superior. Entonces él dijo, bueno, acá no hay controversia constitucional, se lo regreso al Congreso y que el Congreso tenga que decidir, el Congreso local. Me llama mucho la atención también que la discusión sea, entonces el Congreso, del que no vamos a hablar, que está plenamente cooptado y pagado por el gobernador de Tamaulipas, ese Congreso del que hoy nos vamos a abstraer políticamente de decir quiénes son todas las personas que trabajan para él, ese Congreso representa a los ciudadanos y ese Congreso no quiere que le quiten el fuero para que se le investigue al gobernador. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta discusión, en la que no se está hablando de eso. Es cierto que los juicios políticos están en el artículo 110 y 111 constitucional, y es verdad que es facultad del Congreso local decidir si se aplica lo que dijo la Cámara de Diputados y Diputadas, que es una cosa declarativa, que no es coercitiva y que no puede obligar al Congreso local a hacerlo. Dicho esto, me parece lamentable que el Partido Acción Nacional esté protegiendo a un criminal que a todas luces, y que lo hemos dicho en estos espacios por lo menos 5 veces, le ha costado el trabajo a muchos periodistas que han dicho dónde está el dinero, que han trazado el dinero que se ha robado, que se ha enriquecido de manera brutal en los 10 años que lleva gobernando al calor de la administración pública, que es inexplicable. Eso es lo que me llama la atención, que el Partido Acción Nacional, que pretende ser una oposición, quiera hoy venirnos a decir que la Fiscalía y que también la unidad de investigación tendría que decirnos exactamente qué es lo que están investigando. No, pues mejor entonces que le den el caso para que él pueda saber a dónde irse y qué hacer con toda esa información. También hay mucha información que es clasificada y es absurdo pedir, demuéstrame aquí todo para que entonces todos los congresistas sepan qué es lo que estás investigando. Eso no se puede hacer. Legalmente, como ya se dijo en la mesa, es facultad del Congreso local, pero habría que ver todo lo que han intentado, porque Aurora decía al principio cómo el presidente ha movido todo para perseguir políticos, ¿no? Para perseguir adversarios. Bueno, ¿cómo ha movido cabeza de vaca desde que empezaron a decirse que le iban a quitar el fuero a todos sus congresistas para meter una iniciativa en su Congreso local y decir, no, aquí no homologamos el fuero, aquí el fuero no lo conocemos, aquí no nos puede llegar ninguna notificación de fuero? Todo eso lo ha hecho cabeza de vaca con su Congreso local panista, que lo defiende. Para mí, esto es un principio, que los congresos locales no pueden hacer lo que se les dé la gana, porque ya lo vimos, como decía Alejandro, en el tema de la ley Bonilla. Lo que está haciendo el PAN, y yo espero que de verdad termine cabeza de vaca, se le investigue como ya se le está haciendo, se le meta a la cárcel y el PAN salga a disculparse con toda la ciudadanía por defender a un criminal en todos lados a donde en caso de que sea comprobada su culpabilidad. Me encantaría a mí también ver eso. Igual que también de todos los otros casos que tiene ahí pendientes, ¿eh? O sea, Lozoya, todos los demás que están también por ahí, el juicio de expresidentes que ya no sé en qué quedó, pero bueno. Aurora, ¿querías decir algo más? Pero sí, que nada más a Lozoya no está todo el PRI defendiéndolo. Y a otros de esos personajes no están moviendo todo el aparato partidista para decir que es un perseguido político. Aurora, finalmente, rapidísimo, porque nos queda. O sea, que al final lo que se está defendiendo es que se lleve un proceso conforme a derecho, que se respete la presunción de inocencia y que se cumpla el proceso como se tiene que cumplir y que se lleven a cabo las acciones y las medidas que se tienen que medir, o sea, que llevar a cabo. O sea, no estamos pidiendo ni más ni menos, es eso. Bien. Sí, pero que no se utilice el recoveco legal, la ambigüedad, la imprecisión para encubrir a quien tiene que rendir cuentas ante la justicia. Esa es la otra. De acuerdo con lo que dices, pero también espero que coincidas con esto que yo planteo. Ya nos pasamos de tiempo del bloque, entonces déjame hacer una pausa y regresando vamos a hablar de otro tema también. Ahora Morena dice que el gobernador de Michoacán, el periodista Silvano Aureoles, tiene las manos metidas en el proceso electoral y hasta ha mandado amenazas a sus candidatos, pero todavía no hay denuncias formales de estos hechos. Deberían intervenir las autoridades electorales. Estamos a 2 semanas y media de la elección. Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Por presuntas amenazas contra Alfredo Ramírez Bedoya, candidato al gobierno de Michoacán, Morena anunció este lunes que presentaría una denuncia contra el gobernador Silvano Aureoles, pero todavía no se ha presentado. Ramírez Bedoya acusó al mandatario local de amenazar a morenistas con mensajes de texto
llamadas telefónicas y citas en casa del gobierno del Estado. En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el candidato de Morena dijo que Silvano Aureoles opera para beneficiar a su exsecretario de gobierno y candidato por la alianza PRI, PAN y PRD al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera. El candidato de Morena dijo también que verificó ante notario público que el número telefónico desde donde lo amenazan pertenece a Aureoles y que desde ahí también han sido amedrentados empresarios, directivos de medios de comunicación, así como perredistas interesados en pasarse a las filas de Morena. Hasta ahora el mandatario michoacano no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Mario Delgado, por su lado, dijo que Silvano Aureoles tiene miedo del triunfo del movimiento que encabeza y le exigió sacar las manos del proceso electoral. A ver, ¿qué dice la mesa? Porque también esas acusaciones las hemos escuchado a nivel nacional, cuando de repente la oposición dice que el presidente López Obrador también está metiendo las manos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León. ¿Es distinto? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Muy bueno, qué decir de Silvano Aureoles, un gobernador que por fin encontró su lugar, porque claro, era en ese entonces el gobernador perredista más priista, fue auspiciado por Enrique Peña Nieto en este esquema del Pacto por México, pero ahora ya con esta alianza, pues puede estar claramente con una identidad consistente. Fue el gobernador no solamente que fue coordinador de los diputados cuando el Pacto por México y el esquema de repartición de cuotas que prorrogó el mandato indebidamente como se estaba pretendiendo con Saldívar, en este caso con Lorenzo Córdoba, y que estableció el sistema de cuotas y las cuotas que le correspondieron a los chuchos de Nueva Izquierda, él las operó en la Cámara de Diputados. Hay que recordarlo muy bien y que hay un claro conflicto de interés cuando estos consejeros votan por quitarle la candidatura a su principal adversario político en el Estado, que es Raúl Morón. De eso estamos hablando cuando hablamos de intervención, del pago de favores, de las deudas. También estamos hablando del gobernador que está canalizando dinero público a Latin US, o Latinos, o no sé cómo se diga, pero es este medio que está promoviendo una campaña declarada de desinformación en contra del gobierno del presidente López Obrador y que se ha dedicado al golpeteo político y que sí es cuestionable que dinero público se utilice para estas campañas, pues que prácticamente ya te hablan incluso de la desestabilización. Y es el gobernador que recientemente se bajó de su camioneta blindada, rodeada de guardaespaldas y de policías, a empujar a alguien que protestaba, un profesor que además fue calificado por él como un halcón. Y ahora, pues efectivamente también se le acusa de amenazas en contra de una diputada, hay que recordar que también siendo aliado de Cabeza de Vaca y de esta alianza federalista que más bien es encubridora de delitos, hay que recordar que también hay denuncias públicas por parte de esta diputada de que lo amenazó, la intimidó de que no votara a favor del desafuero de Cabeza de Vaca, y ahora pues esta evidencia que entrega el candidato de Morena a Michoacán, Ramírez Bedoya, de intimidaciones y de agresiones verbales a través de su celular, entonces a través del WhatsApp. Entonces, bueno, toda una fichita, pero bueno, sus días están contados, así que pues ya tendrá alguna otra actividad en que entretenerse después de las elecciones. Aurora, ¿coincides con esto? Pues, o sea, al final creo que hay una lectura también de, pues, la incongruencia también que esto representa debido a las acciones también que han estado llevando a cabo en Michoacán por parte de Morena, y al mismo tiempo, pues, es un poco quejarse de la situación en ese aspecto. Ahora, creo que también hay que poner sobre la mesa el tema de que este tipo también de acciones no son aceptables en ningún contexto electoral por parte de ningún actor. Y eso también habría que revisarlo. Creo que las instancias correspondientes para dar atención a este tipo de atenciones, más que irse a la Fiscalía General de la República, que parece que ahora es la que debe de tener la competencia en todos los procesos electorales locales, es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de Michoacán, que es a la que le correspondería que se lleven a cabo este tipo de denuncias y que se revise la procedencia de las mismas. Y creo que pues se tendría que revisar justamente el tema de que sí se lleve a cabo esta denuncia formal, y la otra, pues que no se quede nada más en un uso político de este tipo de cuestiones. Bien. ¿Coincides, Víctor? Porque, a ver, yo insisto, hay quien, y sobre todo de la oposición, hay quien pueda decir, oigan, a ver, lo que el presidente está haciendo en el caso de Nuevo León, pues es exactamente ahora lo mismo de lo que Morena se está quejando a lo mejor en el estado de Michoacán. Entonces, pues hay o no coherencia, hay o no congruencia
en hacer esto. Todos los mandatarios federales y estatales pues siempre tienen interés en que ganen sus partidos, las elecciones locales o estatales, y de alguna manera todos y todas, porque así son los políticos, y pues lamentablemente pues la verdad es que cada vez parece ser más que los políticos todos actúan de la misma manera, todas y todos. ¿No es lo mismo? Pues creo que no, porque las acciones de Silvano, en lugar de ayudarle a su partido, le están afectando. Es decir, escándalo que parece ser que Silvano en todo caso le está haciendo campaña a Morena, porque acto tras acto del gobernador le impide el crecimiento a la alianza, que por cierto le tocó en este estado al PRD poner candidato. Entonces, estamos en este momento, las mediciones electorales ponen prácticamente en empate técnico, y el PRD tenía todo para ganar en Michoacán. Primero, pues bajaron al candidato de Morena, el Tribunal Electoral, como ya lo sabemos todos. Segundo, pues evidentemente el candidato de la alianza tenía pues un historial electoral y de movilización social importante para poder lograr el triunfo, y parece ser que el que le está poniendo el pie pues es el propio gobernador del PRD. Yo creo que Silvano, pues tengo varias teorías. Una, o tiene mucho miedo respecto a lo que pueda ocurrir después de su mandato en cuanto a persecución, investigaciones y demás. Esa es una. O dos, está, digamos, muy triste porque se le está escurriendo de las manos el poder. Las mediciones de popularidad también nos señalan que cada mes pierde 5 puntos porcentuales. Por eso digo que no es el mismo caso del presidente, porque no le está ayudando a su candidato. Está perdiendo popularidad, y el PRD, aunque se acerca a Morena hoy en día en empate técnico, pues ya le faltan 2 semanas y difícilmente se puede prever un triunfo amplio por parte de la alianza. En todo caso, insisto, pues hay un empate. La otra es que definitivamente Silvano está ya completamente fuera de toda realidad y de toda conciencia política, porque el flaco favor le hace también a su partido político. El PRD tiene el gran desafío en estas elecciones, primero pues de mantener un registro como partido político, segundo como para mostrarse como una opción verdadera pues de izquierda y de oposición y de agenda programática. Entonces a mí me extraña también que los dirigentes del PRD no estén dando un manazo en la mesa y poner un poco de orden, porque insisto, Silvano le está haciendo campaña a Morena en lugar de su candidato. ¿Coincides con esa lectura, Veloz? A ver. Pues, ¿cuáles dirigentes? Yo le preguntaría. ¿Cuáles dirigentes del PRD en este momento? No los hay, están perdidos, y claro que se estaban anclando al único gobierno que tenían pues para sacar ahí su financiamiento. Yo coincido también en que Silvano tiene mucho miedo, y Genaro, tú decías al principio que todos los candidatos quieren que ganen sus gallos o sus gallinas respectivamente, pero yo creo que lo de Silvano va mucho más allá, y se publicó, me parece que ayer o hoy, un artículo en el que decía que faltaba mucho dinero del estado de Michoacán, que no sabían dónde estaba, pero que Alejandro nos hizo el favor de decirnos que a lo mejor probablemente estaban en Latinos, que puede ser que sí, y creo que tiene miedo de que en realidad llegue alguien después de él que no lo beneficie, que no esté en su equipo y que no esté dispuesto a encubrirle todo lo que ha hecho estos 6 años de terror donde ha perdido la gente de Michoacán, que han sido eternos para la gente michoacana, en la que ha sido pésimo, no solamente como gobernador, sino como representante del partido Revolución Democrática, y creo que también como opositor, porque es verdad que le ha fallado mucho desde ese lado. Sí hay denuncias por parte de una candidata y por parte de un candidato, denuncias de hostigación y denuncias de hostigamiento y denuncias de amenaza, que son 2 delitos y que creo que vale la pena investigar. El fiscal del estado, evidentemente cooptado por Silvano Aureoles, dijo que no, que se investigara, pero que él lo iba a mover mucho ahí porque estaba medio complicado el terreno electoral, y estas cosas pasan. Lo más peligroso de esto es que no estamos hablando de cualquier estado. Que te amenace el gobernador de Michoacán implica muchísimo, una vez que lo vimos en un video empujando a un maestro con el ejército detrás de él. Una vez que sabemos que Silvano Aureoles es una persona que persigue a cualquier persona de manera pues peligrosa, porque echa todo eso, el aparato de la ley y el aparato
paramilitar también que pueda o no tener el gobernador de Michoacán. Entonces, claro que si fuera una candidata de Michoacán, pues tendría mucho miedo de que el gobernador me esté amenazando, más en el contexto en el que estamos, en el que han asesinado muchísimos candidatos y candidatas, en el que no han cesado los asesinatos, en el que están metidos los grupos de crimen organizado en las decisiones políticas que se están tomando. Entonces, yo creo que no hay que tomarnos a la ligera las amenazas, no solamente de un gobernador como este, sino en el estado en el que está y de todo lo que implica. Así que, pues para mí tendrían que ser dos cosas que se investiguen y que no hay que tomarnos a la ligera como un tema de esto pasa en las elecciones, esto hacen todos, esto es lo que dice todo el mundo, sino que estas amenazas, no solamente en Michoacán, sino en otras partes de otros candidatos y candidatas, tienen que tomarse con seriedad porque no estamos jugando después de tantos asesinatos, terminando con uno recién de un candidato de Movimiento Ciudadano. No es cualquier cosa, se está poniendo muy, muy complicado el terreno político. Sí, sin duda, la violencia política es algo que hay que lamentar completamente. Hacemos un corte y regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Es cierto que ya existe una vacuna contra la COVID-19 para animales no humanos. Luego que distintos países hayan reportado algunos casos de COVID-19 en gatos, perros, gorilas y bisones, ha surgido la inquietud sobre si es necesario o no vacunarlos. El pasado 30 de abril, Rusia anunció el primer lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 para animales no humanos, denominada Carnivac-CoV. El desarrollo de la inmunización estuvo a cargo del Centro Federal de Sanidad Animal de Rusia y se realizaron pruebas en perros, gatos, zorros y bisones. El primer lote, producido con 17,000 dosis, fue enviado a varias ciudades rusas y el gobierno de Vladimir Putin anunció que pronto podrá comercializar esta vacuna también en otros países. Sin embargo, personas expertas en salud animal como la Asociación Mundial de Personas Veterinarias de Pequeños Animales han alertado sobre la necesidad de más información y de estudios sobre esta vacuna antes de usarla. Señalan que la mejor manera de protegerlos es la inmunización a los humanos, que comúnmente son el origen del contagio. Así que estaremos atentos a la información que se genere sobre esto. Mientras tanto, tú ya sabes qué hacer. Protege a tus perrijos y gatijos limitando su interacción con otras personas fuera del hogar y aislándolos ante el contacto con una persona con COVID. Mientras tanto, continúa previendo contagios con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios cerrados. Si sales y vas a estar en un espacio cerrado también o con muchas personas, pues sigue usando un cubrebocas porque la pandemia no se acaba hasta que se acabe. Gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana se quedan con Mariana. A mí me toca la noche de tercer grado. Gracias, Aurora. Gracias, Víctor. Gracias, Encinas. Y gracias, Estefanía. Nos vemos por acá el jueves.